Maracay. Bueno, Venezuela está totalmente en calma. Incluso lo que evidenciamos en la noche y madrugada del sábado para domingo refleja lo que se ha venido construyendo en el estado de Aragua y es una reconocida calma, serenidad. Creo que también nos permite estos tiempos exaltar la espiritualidad. Y José Gregorio Hernández, a pesar de que intentaron en un momento utilizarlo para politizarlo, para partidizarlo y para desestabilizar, bueno, el pueblo está consciente de lo que significa, lo que somos devotos reales de José Gregorio Hernández. Bueno, aprovechamos el momento para encontrarnos en familia. Así es, una victoria de la paz, de la tranquilidad, de lo que realmente es ser venezolano. Vimos a lo largo y ancho del país las celebraciones en todas las capitales, el presidente en el museo entregando obras en honor a nuestros santos a lo largo y ancho del territorio nacional y todo el mundo celebrando esto en tranquilidad. Vimos la agenda de la derecha, de la ultraderecha nuevamente derrotada ¿por quién? Por el pueblo del ciudadano. Intentaron hacer algunas cosas en Roma, les quedó muy mal, tampoco les surtió efecto, quedaron muy mal ese grupete. Y ver quiénes estaban ahí, que los enviados del gobierno de transición, el nuevo Guaidonazo, los hijos de María Corina, de Edmundo y representantes de quienes, de la clase oligarca que gobernó este país por 40 años, los hijos y nietos de los responsables, que no nos olvidemos, de la masacre del 27 de febrero de 1989. Y del otro lado, el pueblo tranquilo y feliz, nuevamente derrotado. No pasó nada, pasó lo que tenía que pasar. El pueblo celebrando la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen. Hoy, esa celebración del presidente, vemos que hay un gobierno, hay un Estado funcionando, hay un país funcionando, a pesar que otros siguen llamando a la desestabilización. Aquí estamos, Gregorio, a nuestros militantes, seguir el ejemplo y mantener la calma, la tranquilidad y confiar en la dirección de nuestro presidente Nicolás Maduro y la dirección política nacional. Mira, es importante resaltar todo el esfuerzo que se ha venido haciendo, y cuando hablamos de gobierno legítimo, es menester hacer mención al esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro como gobierno legítimo desde el año 2013. Y aunque esto no es un hecho partidista, sí, el gobierno responsable de Venezuela, que no es más que un gobierno del pueblo, Daniel, tiene años. Desde el año 2013 el presidente Nicolás Maduro insistiéndole para el momento a Francisco, el Papa Francisco, bueno, todo lo que significa para los venezolanos y para las venezolanas el doctor José Gregorio Hernández, que no era un hecho caprichoso, ni mucho menos una intención individual, sino que era uno de los anhelos por respuesta de agradecimiento de todo el pueblo venezolano hacia José Gregorio Hernández. No sé si vimos las imágenes, si las viste. El presidente Nicolás Maduro de su primer momento, bueno, llevándole todo el expediente de lo que ha hecho en Venezuela el doctor José Gregorio Hernández. Y veíamos también, bueno, cómo el presidente ahorita visitaba con acto de devoción, con acto de fe, visitaba lo que es el museo, la casa de José Gregorio Hernández en Caracas. Es un hecho que nosotros tenemos que exaltarlo. No es solo 19 de octubre de 2025, sino que año tras año nosotros hemos celebrado, y digo nosotros, todos los venezolanos, el reconocimiento que se le ha dado a José Gregorio Hernández, bueno, como santo de Venezuela. El santo del pueblo, José Gregorio, el santo del pueblo, médico, reconoció que es importante su labor en vida y después ya en la espiritualidad, esos milagros que ha hecho. Pero recordemos que José Gregorio en vida fue un hombre humilde, un hombre que acompañó a los más humildes, pues a los más necesitados de Venezuela, como un científico que fue. Y bueno, y también en estos días, cuando estábamos en el alistamiento, recordábamos que en aquel momento, en esa época, cuando también el imperialismo amenazaba y acechaba a Venezuela, José Gregorio se alistaba como un venezolano para defender la patria. Era un médico humilde que trabajaba por el pueblo y un gran patriota. Y ahí vemos, seguimos viendo las imágenes de toda Venezuela celebrando en paz y con mucho espíritu. Pues nuevamente nos sentimos felices, hoy amanecimos muy contentos de ver cómo este fin de semana Venezuela se pintó de paz, tranquilidad, y ver esa esencia del venezolano creyente y del venezolano de bien. Bueno, continuamos nosotros en lo que son nuestras noticias internacionales. Hablamos
de este hecho internacional celebrado en el Vaticano, lo que es la canonización de Carmen Rendiles o Cerebro Hernández, y habían otros que nosotros, bueno, no le hacemos tanta fiesta por no ser venezolanos, pero quienes somos católicos sí lo honramos, y hombres y mujeres que llegan a alcanzar ese reconocimiento de la iglesia producto de lo que hacen por su pueblo. Nosotros seguimos de fiesta y se continúan. Esta jornada, esta agenda que ha diseñado la Iglesia Católica en Venezuela continúa hasta el próximo 1 de noviembre. Es importante que nuestros feligreses asistan, acompañen y que se valore todo el esfuerzo que se está haciendo logístico para que se pueda atender todo nuestro pueblo religioso. Pero tenemos también en noticias internacionales. Camiones con ayuda para Gaza regresan a Egipto tras el ataque a Israel. Mira, más de 30, después del cese al fuego, más de 30 fallecidos, producto de un nuevo ataque israelí el pasado viernes, sábado y en la mañana del domingo. Importante que nosotros conversemos de esto, Daniel, bueno, porque forma parte también del conglomerado de corporaciones que dirigen, que gobiernan algunos gobernantes del mundo, y vemos cómo después de darse, yo siempre hice referencia y lo hicimos el pasado lunes, esto no es un acuerdo de paz, es un cese al fuego, porque sabíamos que esto iba a pasar. No, fíjate, lamentablemente, bueno, la humanidad nuevamente sigue siendo atacada, pero lo humano, ese mandamiento de Dios, dice amar al prójimo como a sí mismo. Bueno, cuestionado, es que ahí en Israel tú ves eso, que nuevamente el gobierno de Israel rompe el acuerdo, el cese al fuego. Es que este presidente israelí, Benjamin Netanyahu, necesita la guerra para mantenerse en el poder. Eso no sale en grande información, pero la realidad es que el gobierno de Israel no va a detener la guerra, ahora sigue haciendo ataques al Líbano, sigue buscando excusas para atacar a Gaza. ¿Por qué? Porque internamente Benjamin Netanyahu está derrotado. Cuando los bombardeos de Irán, que les llegó y les rompió el domo de hierro, eran miles y miles de protestas en las calles exigiendo la renuncia de Netanyahu. Antes de los ataques que fue desarrollado por el Mossad en octubre a lo que pasó en Israel, esos ataques que evidentemente fueron organizados por los mismos israelitas, allí que se buscaba entrar en guerra porque venían elecciones y el Señor va a recibir una paliza, porque el pueblo israelí en su mayoría no quiere continuar en guerra. Y recordemos que hubo un tiempo, en los 93, que hubo la oportunidad de la paz entre Yasser Arafat y el presidente de ese momento, que creo que el nombre era Isaac Rabin, que era del Partido Socialista Israelí. Y la ultraderecha, ¿quién era? Ariel Sharon, Bibi Netanyahu, los que gobiernan ahorita, y boicotearon ese tratado de paz. ¿Y qué hizo el presidente? Convocar al pueblo a la calle y salieron la manifestación más grande de Israel. ¿Y qué pasó ese día? Matan al presidente que estaba en ese momento. Quienes estaban en la oposición, Netanyahu, y toman el poder y desarrollan la guerra. Son ellos mismos y no van a parar, José Gregorio. No van a parar a pesar de las circunstancias que se les presentan. Mira, Daniel, yo tengo mi análisis en relación a todo esto. Ojalá el cese al fuego sea continuado. Sabemos y entendemos lo que bien estás explicando. Bueno, le conviene la guerra, y no solo lo evidenciamos con le conviene al gobierno actual de Israel. Al pueblo de Israel no le conviene esa guerra. No le conviene, sí, y es así, incluso similar a lo que está pasando en Estados Unidos. El pueblo hoy está expresándose porque las acciones de un gobierno que siempre es minoritario, quienes lo ejercen, no guarda relación con los quieros, con los anhelos realmente del pueblo. Pero en Israel, yo lo decía incluso viendo las declaraciones del presidente de Estados Unidos en el Parlamento israelí, yo sentí que desde el primer momento esa intención acelerada de poner un alto al fuego en Gaza era parte de la agenda del presidente Donald Trump para optar por el Premio Nobel de la Paz. Porque ya lo estaban anunciando. Una vez que no lo obtiene, se reanuda la guerra. Pero también, una vez que cesa el fuego en Israel, de Israel y Gaza, bueno, Israel de una vez ataca nuevamente al Líbano, nuevamente a Yemen. Es parte de su política exterior. Sí, es parte de política exterior, pero también hay una tesis, José Gregorio, profunda, que se discute mucho a lo interno de Estados Unidos,
es que Trump es rehén ahora del gobierno, del Mossad, por el tema de Einstein, de los papeles de Einstein. Ahí se habla, este señor Netanyahu, que lo vemos allí, atrás del Mossad, tienen atrapado a Trump porque ellos manejan la información. Se dice que este Einstein era un agente del Mossad, porque vemos la política, las propuestas de Trump. Bueno, Qatar tiene buena relación con Trump. Después que Trump fue hasta un avión, le regalaron, viene Netanyahu y bombardea a Qatar, hace lo que hace, rompe el acuerdo que tenía Trump con Qatar y ellos mismos, y hacen cosas que lleva, por ejemplo, ir al ataque en Irán, que al final no destruyeron ninguna plantas nucleares, no tumbaron al gobierno iraní, ni nada. Eso llevó a Israel, como llevó al gobierno estadounidense, a Trump, a ir a la guerra o atacar a Irán, obligado prácticamente por las acciones de Israel. Entonces, Israel sin el poder de los Estados Unidos no es nadie. Ellos atacan a los otros países y después salen llorando pidiendo el apoyo de los Estados Unidos norteamericanos. Decía Gaddafi que en aquella época, hace 20 años, 30 años, que el problema no era tanto Estados Unidos, sino el lobby israelí, y que en los próximos años el lobby israelí se iba a apoderar del gobierno de Estados Unidos. Y este Carton, periodista de derecha que apoya a Trump, hace un análisis, queríamos proyectarlo e impulsar eso, donde él acusa que el gobierno de Estados Unidos está siendo secuestrado por un pequeño estado como es el Estado de Israel, que se le fue de las manos, y que las acciones, por ejemplo, las acciones que toma el gobierno norteamericano en favor de Israel no le conviene para nada a Estados Unidos. Entonces ahí hay una tesis profunda de esa realidad. Entonces está Israel como dueño de políticas exteriores de Estados Unidos, es una locura. Tanto los demócratas como los republicanos están aprisionados por el lobby israelí. Y el gobierno de Israel, con Netanyahu, que le decía, el presidente de Turquía, le decía, está acabado Netanyahu. Es que él sabe, sale del gobierno, José Gregorio, cuál sería el destino de Benjamín Netanyahu fuera de ser presidente de Israel. Pedido por la Corte Internacional. Pero ya está ahí, hay quienes hacen caso omiso a eso. No, pero cuando salga de ser presidente, ¿qué le pasaría? ¿Cuál sería su situación? Entonces él está en una situación de radicalización y todas sus acciones van a ser para mantenerse en el poder, y eso va a seguir llevando a una escalada en el Medio Oriente. Bueno, Benjamín Netanyahu tiene ya su intención de reelegirse, lo veía también ayer en algunas noticias. Mira, quisiéramos, Daniel, vamos a conversar también cosas que están sucediendo en el mundo, y veíamos también, justamente hablando sobre los quiero, los anhelos y el deseo de la paz que siempre pregona en las grandes mayorías de la humanidad. Estamos viendo también un fenómeno en Estados Unidos nunca antes visto, porque habíamos visto el pueblo de Estados Unidos abocarse a las calles, a manifestar, a pronunciarse ante algunas situaciones, pero jamás lo habíamos visto con una cantidad similar a 7 millones de personas en las calles, en distintas ciudades de Estados Unidos. Y estamos hablando de la protesta No King, No Más Reyes en Estados Unidos, que a una gran escala se tuvo lugar en varias ciudades. Cientos de miles de personas han salido el pasado sábado a las calles a pronunciarse. Veía también ahorita el pronunciamiento del gobernador de California, donde hablaba de que estamos en presencia del gobierno más corrupto que ha pasado por Estados Unidos de Norteamérica. Y tan solo 7, 8 meses han transcurrido de ese gobierno. Y bueno, 10 meses ya han transcurrido de ese gobierno, y ya el pueblo de Estados Unidos sale a rechazarlo sin miedo alguno, a pesar de la represión que representa ese gobierno. Y veíamos también, Daniel, bueno, la reacción minimalista de un gobierno minimalista como el de el presidente Donald Trump, bueno, al publicar un video de inteligencia artificial despegando de un bombardero, echándole excremento a su propia sociedad. No, Trump es Trump. Sí, por eso que dicen que los imperios, ahí tenemos el video, miren sí, soy un rey, no me interesa nada, un rico, niño mimado, como le decían, el heredero, le decía el mismo Marco Rubio en la campaña interna, el que le dio 200 millones de dólares de sus padres, el niño mimado, cómo le responde de manera malcriada, pues, cuando le llama la atención la niñera, o cuando le llaman la atención, él responde lanzándole la compota, la cara a la gente. Entonces, ahí vemos, imagínate, en una sociedad que se hace llamar demócrata,
al comandante Chávez solamente por decirle a los sectores opositores del oligarco escuálidos. Bueno, imagínate el dictador, que era una gran ofensa, imagínate esto. Trump sí es un descarado, ese señor no tiene, bueno, lo que ha sido no cambia. Entonces, Estados Unidos, lo que yo quería como hacer referencia, los imperios caen por su propio peso. El imperio romano, ¿dónde empezó la decadencia? Cuando rompe su estructura, que ellos mismos crearon, que era una república, donde los hombres más destacados, como más militarmente, intelectualmente, casi los emperadores eran unos líderes militares y prácticamente unos filósofos. Luego, que desde ese le empieza ahora, cambia hacia el imperio y es por descendencia, el hijo del emperador. Es el emperador, bueno, ahí viene la decadencia del imperio romano. Bueno, así estamos aquí, el imperio norteamericano, y se lo decía, el presidente Putin les asesoraba, les decía, bueno, los estoy viendo, así caen los imperios, estoy viendo cómo era la Unión Soviética, arrogante, que no escuchaba, que creían que era ellos, y llegaron a unos niveles de corrupción, de burocracia, y mira dónde está la cúpula pues, de la Unión Soviética. ¿Y dónde está Estados Unidos ahora? Con un presidente de este talante y que va más allá, que rompe la misma estructura de gobierno que se dio a Estados Unidos para mantenerse como un imperio. No es de los Estados Unidos de los años 80 a los Estados Unidos de 2025. Un presidente que le lanza estiércol a sus manifestantes, a su propio pueblo, y vemos cómo ha interferido en la Fuerza Armada. Como su secretario de guerra ahora, no el secretario de defensa, ahora le puso secretario de guerra, ya ni disimulan. Le decía a los generales que eran gordos, que la Fuerza Armada interferían, y le decían a su Fuerza Armada, le decía que tenían que ser leales a ellos y no a la Constitución norteamericana. Y por eso vemos ahorita la renuncia de diferentes generales y almirantes, como renunció, que ya en diciembre se va, el almirante que está dirigiendo las operaciones contra Venezuela y contra todo el Caribe. Ahí veíamos ese anuncio. Estados Unidos está en su plena decadencia. Yo invito a quienes nos ven, a nuestra militancia, a todos los ciudadanos, que a través de las redes sociales busquen realmente lo que está pasando en Estados Unidos, lo que no se ve en las grandes cadenas, qué está pasando con la guerra, con la crisis del fentanilo, en las diferentes ciudades, millones y millones de personas. Son 100.000 norteamericanos o estadounidenses que mueren por sobredosis de fentanilo. Toda la realidad y la descomposición social de este país es algo de película. Ellos mismos lo ven en sus películas. La masacre en las escuelas, y continúa la élite. Siguen exigiendo que se mantenga la libre venta de armas y la alegoría, el impulso hacia la utilización de las armas por parte de toda la población civil norteamericana. Son cientos de masacres, es una historia realmente de descomposición social muy grande. Entonces, ese imperialismo, un presidente que estamos viendo, la decadencia del imperio norteamericano, y por eso nosotros, mira, cómo está la decadencia, que ellos hacen una agenda muy corta, convocan a los venezolanos, hablan del sueño americano, que se vaya, que es un país donde reciben a todos, y después a los pocos años ya empiezan a echar a los migrantes, a tratarlo de una manera. Entonces, las posiciones entre los dos partidos gobernantes en Estados Unidos están llegando a unos puntos de contradicción donde pareciera ser que no hay una forma de manera democrática de establecer acuerdos entre esos dos bloques sociales o de poder norteamericano, y vemos ese país a punto, nosotros vemos ese país de una guerra civil. Este militante MAGA que asesinaron en Colorado dio unas declaraciones días antes donde hacía un análisis sobre Israel y decía, esto no se ve en los medios de comunicación, pero Israel estuvo a punto de una guerra civil ante los bombardeos de Irán. Entonces, el imperialismo está en una situación difícil y complicada, José Gregorio. No es fácil a quienes nos ven, por eso nosotros, a nuestra gente que le decimos, seguir resistiendo, seguir organizándonos y seguir avanzando en todas las aristas, en todos los frentes que nos corresponde. En Venezuela, porque Venezuela es un ejemplo de sobriedad, dignidad. El imperialismo no es el de los años 80. Han pasado años y su deterioro es evidente. Y ahí vimos el video. Eso es algo nunca visto en Estados Unidos, que un presidente actúe de esa manera con su propia gente, no es con los inmigrantes, con su propio pueblo. Bueno, veíamos también entre las noticias importantes, Estados Unidos sí, ciertamente como lo explica
allí Daniel está en su proceso de decadencia. En función de ello está haciendo lo que puede hacer para mantenerse, para mantener su poder hegemónico, para mantener sus acciones imperialistas, que bajo el proceso de intimidación ha podido durante su historia recoger algunos pueblos, recoger algunos gobiernos del mundo, que no es lo mismo que sucede hoy. Y veíamos cómo con gallardía el presidente Gustavo Petro, presidente de Colombia, se paró y denunció también la violación a su soberanía y el vil asesinato a unos ciudadanos colombianos presuntamente vinculados a la red del narcotráfico. Y todo esto que está sucediendo en el Mar Caribe, bueno, deja un gran mensaje. La guerra no es solo contra Venezuela, es contra todos los países latinoamericanos y caribeños, que recogerán en algún momento, si no se le pone freno, a algunos países de toda la región del sur, por lo menos el sur de América. Y veíamos cómo Gustavo Petro denunció este sábado que funcionarios del gobierno de Estados Unidos han cometido un asesinato y violó nuestra soberanía en aguas territoriales. Así lo manifestó el presidente Gustavo Petro. Bueno, y la respuesta del presidente Donald Trump fue también ridiculizarlo, señalarlo, vincularlo al narcotráfico. De narcotráfico. Lo acusó de narcotraficante por la respuesta de Petro, que es un hombre muy inteligente, que él le respondió a Petro: prefiero que me acusen de narcotráfico a que me acusen de pedófilo y de defensor de los pedófilos. Entonces Gustavo Petro, con dignidad, ahí vemos a Gustavo Petro manteniendo una posición digna y soberana. El pueblo de Colombia algún día, José Gregorio, tenía que tener un presidente o tenía que tener una posición soberana y dignidad, un pueblo bolivariano que acompañó a nuestro libertador Simón Bolívar en sus luchas libertarias, que desde ahí, hombre, salimos hacia el sur, Ecuador y Perú y Bolivia. Entonces ahí está Gustavo Petro manteniendo una dignidad, y ahí está un ejemplo de la decadencia del imperio, José Gregorio, y de los errores de la ultraderecha comandada por Uribe Vélez, que sí es un narcotraficante, confeso, que hay 10.000 pruebas de que es un narcotraficante, y ahora Estados Unidos, que ya nadie les cree, van a acusar a Gustavo Petro de narcotraficante. Mire, si Gustavo Petro fuese narcotraficante, tuviese alguna deuda con la justicia, no fuese presidente, estuviese preso en Colombia. O al contrario, si fuese narcotraficante, fuese el mejor aliado para Estados Unidos. Sí, pero si Gustavo Petro, digo yo, a lo interno de Colombia, que tuviese alguna fallita respecto, que tuviese alguna forma de delito, participara en alguna mafia delictiva, ¿tú crees que el Estado colombiano, en manos que estuvo del narcotráfico total, lo hubiesen dejado llegar presidente? No, hermano. Uribe, esos hombres hubiesen actuado. Es un hombre que ha demostrado su inocencia en toda la fiscalía, en todos los espacios donde se le ha acusado. ¿Cuántos procesos no le han hecho a Petro? Pero hoy tenemos un Petro, y lo decía, la decadencia del imperio. Su Israel, Colombia, la quinta columna que siempre ha existido en Sudamérica, mira, cayó y tiene un presidente de izquierda. Presidente de izquierda y un presidente que respeta la soberanía de su país. O sea, ahí esas son señales. Petro lo afirmó y venía denunciándolo desde la última asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, bueno, de que pudiese ser que algunos de los en las distintas embarcaciones que ha atacado Estados Unidos en aguas del Caribe fuesen colombianos. Ya no lo vemos, y es algo que incluso nuestro pueblo debe tener claro, con conciencia y precisión. Todas estas embarcaciones donde se han podido identificar no hay ningún venezolano, no lo hay. Los que se han podido identificar han sido ecuatorianos, han sido trinitarios, han sido colombianos. No hay venezolanos. Nosotros formamos parte de esa guerra férrea contra las drogas, y el gobierno de Venezuela ha hecho lo propio. Ya lo hemos explicado, lo hemos logrado exponer en la Asamblea Nacional como foro político, como foro de debate y discusión política, social del país, pero también lo hemos logrado exponer en la Organización de las Naciones Unidas cuál ha sido nuestra guerra, nuestra lucha, y con resultados. Y para ello el reconocimiento que hoy le da la Organización de las Naciones Unidas para los delitos contra las drogas, bueno, el reconocimiento que le da Venezuela en esa lucha. Y vemos ahora, bueno, cómo se va desmontando esa narrativa que le intentan imponer a Venezuela, primero, que vacía sus cárceles para enviárselas a Estados Unidos, y como consecuencia de ello envían a tropas de Estados Unidos, tropas bélicas de Estados Unidos hacia aguas del Caribe para atacar a Venezuela, pero resulta ser
que aún violando la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, que no tienen ningún tipo de mediación, sin saber, son inocentes, culpables, si llevan de verdad sustancias estupefacientes, los atacan. Bueno, también se revela una verdad, que sí, suceden cosas por agua del Caribe, pero no está vinculada bajo ninguna circunstancia al gobierno de Venezuela, ni siquiera a algún venezolano o venezolana. No lo hemos visto allí. Y ahora, bueno, nos queda seguir insistiendo en nuestra lucha interna con los organismos de seguridad ciudadana, con la Fuerza Armada Nacional, esa lucha contra las drogas, y el pueblo de Venezuela continuar trabajando, labrando la paz, que es parte de nuestras tareas, de nuestra tarea en la sociedad. Y la respuesta, bueno, intentando siempre ridiculizar a quienes alzan la voz en el mundo, la respuesta del presidente Donald Trump, decir que era un presidente impopular. Todas estas cosas van a suceder, van a seguir continuando, y bueno, ponen alerta a todos los países de la región. Porque fíjate, ahí con esas cosas, con esas referencias, con lo que observamos, como un muerto ecuatoriano, mire, veíamos Donald Trump, el presidente Gustavo Petro de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños por toda Colombia. Se ha convertido en el negocio más grande de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de los Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo a Estados Unidos. A partir de hoy, estos pagos o cualquier otra forma de pago o subsidio ya no se harán a Colombia. El propósito de toda esta producción de drogas es la venta de cantidades masivas de productos a los Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estrago. Petro, un líder de baja calificación y muy impopular, como una boca fresca hacia Estados Unidos, deberá cerrar estos campos de exterminio inmediato, o Estados Unidos se los cerrará y no se hará bien. Gracias por su atención estos asuntos, presidente Donald Trump. Bueno, ahí vemos lo que tú decías, la respuesta de un tirano, de un reyezuelo de la nueva época, hablando mentiras, que todo el mundo lo sabe. Mire, cómo la hipocresía de este señor, el descaro, mejor dicho, tiene 5 bases militares, 30 años del Plan Colombia. Petro tiene 4 años en el poder. Es el presidente que más ha incautado drogas y que le ha hecho más fuerza contra el narcotráfico. Entonces, ahí observamos lo que dice este señor, que está ahí aliado a Uribe Vélez, el principal narcotraficante de Colombia. Entonces, vemos cómo observa y cómo castiga. ¿Por qué? Porque Petro no le sigue sus políticas internacionales. Si fue su presidente arrodillado, que lo acompañara, lo felicitara, lo levantara. Entonces, vemos hoy cómo ataca a un presidente como Gustavo Petro y cómo le levanta la mano y le limpia la cara a un presidente como Benjamín Netanyahu, que ha desarrollado público, notorio, sin ningún dolor, lo dice públicamente. Entonces, aquí vemos la hipocresía de Trump, pero vemos aquellos los que acompañan y apoyan y aplauden las políticas del imperialismo. Nos reímos porque tú ves el gobierno de Trinidad, vemos el gobierno de Ecuador, y a todo aquel que negocia, el que cree en el imperialismo, el que negocia con el imperialismo, es una persona que está destinado a un destino incierto. Nosotros vemos todas esas personas que han venido apoyando o en algunas políticas a Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Cuando Estados Unidos lo tienen que desechar, lo desecha. Y nosotros vemos ahí, por ejemplo, tú veías el caso de Trinitario, ahorita uno es ecuatoriano, el colombiano, era un señor que fue a la deriva, puso las señales de deriva, que se le va a apagar el motor y lo bombardean. Y vemos ahorita el caso de y que youtuber venezolano, un tal Flaco Will, alándole a Donald Trump. ¿Y dónde está? Lo agarraron y hizo un reportaje sobre riéndose los que estaban presos en esa cárcel que le llaman Alcatraz de Miami. Ahí metieron al Flaco Will, y así le va a pasar a todo el que negocie con el imperialismo. Veíamos allí a Goodrock, el mercenario, reconociendo que fue la CIA la que bombardeó y la que explotó la refinería de Amuay para buscarnos toda la problemática de electricidad de esos años. Aquí veíamos la respuesta, José Gregorio, de Gustavo Petro hacia el gobierno de Estados Unidos. Gustavo Petro se ha convertido en una voz de los pueblos del sur, y yo creo, desde mi punto de vista, pensar la diferencia que se pueda tener con el presidente Petro, que ha mantenido una posición digna, hermano, que ha mantenido una posición digna
respecto a su trayectoria política, y ahí el pueblo colombiano lo acompaña. Nosotros vemos las multitudinarias marchas que se ejecutan en Colombia en apoyo al presidente. Mira, Daniel, hablaba de Jorman Goudreau y entre esa entrevista que se está difundiendo allí, producto de el alcance comunicacional que se está obteniendo ahorita, Goudreau, es importante mencionar que fue uno de los paramilitares, de los ex Boina Verde, contratados por el gobierno de Estados Unidos, contrato suscrito por el Juan Guaidó en el año 2019, fue uno de los que intentó ingresar a Caracas por las costas venezolanas, paseándose por Chuao, el pueblo de Chuao, pueblo aguerrido, pudo detenerlo, sostenerlo y por supuesto puesto a la orden de la justicia venezolana. Él entra de los canjes del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Venezuela y hoy está otra vez protegido por el gobierno de Estados Unidos. Pero él en su intervención no solo hacía mención de la responsabilidad de Estados Unidos en todos los hechos de Amuay, sino que también hacía mención de que la narrativa del cartel de los soles la están sacando hoy casi 20 años después. Fue construida en los años 90. Bueno, fíjate, sabemos todos que la DEA es el principal cartel de drogas del mundo, el que domina los otros carteles en México, Colombia o su principal aliado. Y los grandes distribuidores de la droga en Estados Unidos, porque nunca cae un narcotraficante dentro. ¿Y quién distribuye la droga? En Estados Unidos, con tanta tecnología, que no sale nadie del Caribe, porque no atajan allá cuando van a entrar a Estados Unidos y por el Pacífico. Entonces, Goudreau hablaba del cartel de los soles, que estuve yo investigando, que sí se creó un cartel de los soles en los años 90, y decía, él lo decía en su video, donde llegó unos cargamentos con la DEA y la Guardia Nacional. Evidentemente, los ejércitos en la doctrina norteamericana, ya con la doctrina Monroe, era que nuestro ejército, las Fuerzas Armadas, cada día fueran minimizándose y simplemente les siguieran sus intereses y corromperlas totalmente. Esa es la parte del narcotráfico, para que fuesen una Fuerza Armada patria apegada solamente al dinero y al hecho delictivo. Y eso hicieron. Crearon el cartel de los soles en Venezuela en los años 90. ¿Cómo ese cartel no avanza? Con la llegada de Hugo Chávez Frías a la presidencia, y cambia totalmente la doctrina militar venezolana, y es una doctrina bolivariana soberana. Se echan a todos los militares que estaban en Fuerteventura, gringos, se saca la DEA de Venezuela, y por eso nosotros hoy, siempre pongo este ejemplo, José Gregorio, se lo digo a quien nos escucha, a quien nos ven. Díganme los retos, busquen una zona de tolerancia, una calle, un espacio donde hayan 25 drogadictos allí, como las calles de Colombia, cualquier ciudad de Latinoamérica o en Estados Unidos. Donde aquí ustedes, los que están aquí presentes, ¿cuántas personas con sobredosis observaron ustedes en su cuadra, en su calle, en su comunidad, en su edificio esta semana? Entonces, esa política antidroga, después de 25 años, ha cumplido su objetivo. En esa época de los 90, se discutía la liberación de la droga. Director Dodge, como ex detective de narcóticos de la Policía de Los Ángeles, le diré que la agencia ha traficado con drogas en este país por mucho tiempo. Durante décadas, se acusó al gobierno estadounidense de inundar de forma intencional las calles con drogas duras. Se supone que la CIA y las fuerzas del orden han estado desviando drogas hacia las zonas urbanas, y en particular hacia la comunidad afroamericana, como parte de un esfuerzo encubierto para evitar que alcancen estabilidad, acumulen riqueza y logren poder político. Está dirigido a afroamericanos, de eso no hay duda alguna. Y los demás pueblos no africanos deben saber que esta directiva también les perjudicará. Estas ideas tomaron fuerza en la década de 1980 con la aparición de la llamada epidemia de crack. Es fácil entender cómo la gente de color pueda no creer que las autoridades estadounidenses se preocupen por sus intereses. ¿Pero son válidas estas acusaciones específicas? ¿Es cierto que las agencias de inteligencia influyeron en la inundación de cocaína en ciudades americanas? En este episodio, exploramos si la CIA en verdad fue responsable de la epidemia de crack, y cómo fue que esta historia ganó tanta fuerza. La historia de la CIA y el crack en realidad no comienza en las calles de Los Ángeles o Miami. Comienza en las selvas de Centroamérica.
En 1979, el gobierno dictatorial de Nicaragua fue derrocado por revolucionarios socialistas llamados sandinistas. En respuesta, los grupos de derecha conocidos como los Contras comenzaron una brutal campaña paramilitar, recibiendo dinero y armas de la CIA como parte de la lucha de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Si cortamos el apoyo a los combatientes por la libertad, estaremos dando a los soviéticos vía libre en América Central, entregándoles una de sus mayores victorias en política exterior desde la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1982 los demócratas aprobaron leyes para apoyar a los rebeldes nicaragüenses. Entonces, los Contras y sus patrocinadores de la CIA tuvieron que encontrar nuevas formas de financiar su lucha. Lo que encontraron fue la cocaína. Y nos metían a nosotros, la juventud, que había que liberar la droga, que era libertad. Y en aquel momento uno podía tener hasta alguna posición diciendo, bueno, ¿verdad? La libertad, la droga es libre albedrío, el que la consuma es porque así lo desea. Y no es tan así. Después de 25 años observamos como países como Canadá, que era un gran país, y otros países liberaron hasta la droga fuerte, y vemos la cantidad, el porcentaje de aumento del consumo de droga y los problemas que le ha traído. Hay ciudades en Vancouver, calles tomadas por personas drogadictas que están enfermos, el problema social que está causando en Estados Unidos. O sea, nosotros vemos a Venezuela que no tiene ese gran problema, a pesar que aquí hay libertad absoluta. Entonces, eso que nosotros observamos existió. ¿Y quién se rompe? Con la llegada de Hugo Chávez. Entonces aquí, como siempre, el imperialismo trata de poner la mentira como verdad y la verdad como mentira. Entonces, Guaidó está destapando esa gran olla. Y otra cosa que nosotros podemos observar en esos comentarios de Guaidó, ¿quiénes acompañan a Guaidó, José Gregorio? Los mismos que veíamos, una generación de Goicoechea, Guaidó, la generación 2007, donde nosotros también venimos, la lucha que nosotros tuvimos, ahí definimos una juventud, unos que se formaron para ser unos apátridas, parte de la agenda de Estados Unidos, y los otros, nosotros los patriotas. Entonces, ¿dónde está Guaidó, Goicoechea, Freddy Guevara, todos esos señores al servicio arrodillado, al servicio del imperialismo? Y vimos cómo Guaidó firmó esa orden para atacar a Venezuela. Y por eso nosotros decimos, estamos en una situación de defensa integral, no solamente contra el enemigo directo, que es el gobierno de Estados Unidos o ellos a través de sus militares, sus fuerzas militares, sus acciones, sino el enemigo interno que está aquí, que ha pedido invasión. Entonces ya estamos claros que hubo una participación de María Corina Machado, Guaidó y toda esa gente, más claro que están las pruebas allí, que fueron los que sabotearon a Moai. Entonces, como nosotros vamos a permitir ahorita que este enemigo interno siga pidiendo invasión, y por eso nosotros mantenemos una posición: al que pide invasión, al que se preste para el saboteo, es un delincuente, es una persona que tenemos que neutralizar, y para eso estamos totalmente organizados. Nosotros no vamos a permitir que aquí ocurran hechos como los que ocurrieron en esos momentos. Estamos totalmente, tanto la Fuerza Armada y el pueblo organizado y nuestro partido firme en la defensa de nuestra soberanía, y eso también pasa por organizarnos contra esos enemigos internos, esos apátridas que, a pesar de haber nacido en Venezuela, sirven a los intereses de otros países y a la agenda de otros países, y no le importa si bombardea, como el tema del Flaco Will. No, yo ataco y digo aquí y ataco a los migrantes porque como yo soy un chupamedia, un arrastrado de Donald Trump, a mí no me va a pasar nada. No, Flaco Will, allá le están dando y lo llevaron para... A ellos no les importa, son supremacistas, usted es un X en la vida. Así le va a pasar a todo el que se apreste para seguir acompañándose, como aquí. Van a bombardear. Yo veía que le preguntaban a un muchacho en Argentina, que es venezolano, se lo preguntaba a un periodista. Sí, que invadan Venezuela, le decía, y si Ricardo Casas, no, ¿y por qué tú crees que la invasión va a ser así? Eso sacan a Maduro y se lo llevan. Porque en todos lados ha sido así, hermano. Bueno, ojalá que cuando bombardeen no sea tu familia que le caiga. Entonces es algo así, y el pueblo está consciente, José Gregorio, y si no estuviese consciente de eso, este fin de semana la agenda de la derecha se hubiese ejecutado, pero no se ejecutó, y volvieron a engañar a la gente de ellos, como el 10 de enero, que José Gregorio va al milagro para sacar al régimen. Otra locura más, y tú ves en las redes sociales un poco de gente, yo no sé qué tiene en el cerebro, haciéndose eco de eso, pero toda esa gente, ¿dónde está?
fuera del país. Lo que estamos en Venezuela, que estamos haciendo, trabajando y buscando seguir en convivencia para sacar adelante a la país. Conversemos siguiendo todo lo que se ha venido evidenciando en nuestra región. Primero, la victoria de Rodrigo Paz como nuevo presidente de Bolivia. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves eso, la victoria de Rodrigo Paz? ¿Qué análisis importante? Vuelve la derecha a Bolivia, pero eso también se conjuga con la inversión de 20 mil millones de dólares de Estados Unidos en Argentina para aislar totalmente a China de la región. Pero bueno, hablemos de Rodrigo Paz y lo veíamos ayer en la segunda vuelta bajo un acto democrático que primero nos convoca a la reflexión. Un país que mostró gran crecimiento en las últimas décadas producto a la unidad revolucionaria, a la unidad de los pueblos más vulnerables de Bolivia y producto a las divisiones, algo que no debemos emular, que no debemos repetir y ante toda circunstancia nuestra militancia política debe mantener la unidad de mando, la credibilidad, confianza absoluta en nuestro alto mando político y por supuesto a cada una de nuestras instancias hacer lo propio, mantener la unidad de los patriotas. Y vemos como producto de esas grandes divisiones de la fuerza revolucionaria, bueno, se logra colar el fascismo nuevamente. Y yo lo veía en los titulares, vuelve la extrema derecha a gobernar Bolivia. Y bueno, veía también dentro de las guerras que hoy se ven entre las noticias falsas en el mundo, como la competencia de los últimos días de los dos candidatos era la publicación de noticias falsas, pero en el caso de Rodrigo Paz, hablaba del pueblo de Bolivia como un pueblo fácil de gobernar porque era un pueblo ignorante. Ahora vuelve a gobernar, van a gobernar ese pueblo que yo estoy totalmente convencido que para nada es ignorante, pero que pudiese sumarse a esa coalición que le hace frente al sur global, esa coalición que se arrodilla al imperio de Estados Unidos y por supuesto a todos los medios de Occidente. Tenemos ahora a Bolivia. Bueno, fíjate, es importante, tampoco tiempo a hacer el análisis, pero ahí hay algunas cosas, José Gregorio. Bueno, primero, los errores no de la militancia de base, de la izquierda o del pueblo de Bolivia, los errores de la dirigencia, que fue imposible pues mantener la unidad y mantener esa fuerza del movimiento revolucionario en Bolivia. Observamos que Evo llamó a la abstención, se abstuvo casi el 30% de la población de votar en la primera vuelta. No he revisado ahorita qué ocurrió en esta ocasión, pero fueron casi el 30%, casi el 40% y consumado con lo que de los otros compañeros, casi era el 40% en la primera vuelta, si hubiésemos ido mínimamente unidos la izquierda en Bolivia. Pero bueno, es un tema social, eso no está tan fácil allí. Nosotros vemos a Rodrigo Paz que gana, pero fíjate, de la ultraderecha, habían dos sectores de la derecha. Hay que ver, Rodrigo Paz creo que no representa la ultraderecha, hay que buscar la historia de Rodrigo Paz. Rodrigo Paz viene a ser un hombre como de centro derecha, pero viene siendo de centro del Partido Demócrata Cristiano, pero él era un político de trayectoria allí, sus familiares también, él viene de una familia política, y Rodrigo Paz, pero le gana a quién, a Tuto Quiroga. Bueno, saludos, señor Tuto Quiroga. No tuvo, se lo rasparon, papá. Yo me siento entre todos, vemos el análisis, pero realmente la ultraderecha, los que apostaban, los más entregados al imperialismo, los más arrastrados, les dieron una pela ayer. El señor Tuto Quiroga se quedó con los cuerpos hechos, es un gran detractor del pueblo venezolano, de todos los pueblos, pertenece a la rancia, ese hermanito de sangre de Antonio Ledesma, imagínenselo. Es el primer detractor de todo lo que tiene que ver con la lucha popular y lo dan como ganadora. Ya Jaime Bailey está triste y todos esos tipos de la ultraderecha que son de la ultraderecha, porque el señor Tuto Quiroga no tuvo el poder. Este señor obtuvo las elecciones y sacó una gran votación en el alto, en los sectores populares donde el MAS es fuerte, evidentemente. El sector del MAS que decidió votaron por Paz estratégicamente. ¿Para qué? Para impedir que Tuto Quiroga, que es un narcotraficante, que es el representante real ahí de la ultraderecha, llegara al poder. Entonces, Paz está en una situación difícil. ¿Por qué? Porque tiene el 40%, él lo sabe, de los sectores indígenas y todo eso que no controla, que él dice, bueno, que eso es ignorante. Él tendrá, ellos saben, porque ellos saben la situación que hay y la fuerza del movimiento indígena. Lamentablemente, los errores
de nuestra dirección política, de la dirección política revolucionaria, llevó a esto. Pero Paz sabe que para poder gobernar, Bolivia tiene que llegar a acuerdos con los movimientos indígenas, con el MAS, con Evo, con Lucho. Él lo sabe. Él ha tenido cercanía, él siempre ha sido un tipo que ha mantenido diálogo, que no participó con la ultraderecha, en todas las acciones que se ejecutaron cuando el golpe de Estado, por lo menos de forma directa, y él sabe que su triunfo también dependió de que esos sectores del Alto, donde barrió en las elecciones, donde obtuvo la diferencia que necesitaba para poder llegar al poder y para mantener su gobernabilidad, no se trata de ignorancia ni nada, sino se trata de maniobra política. Entonces, la agenda del imperialismo tendrá que ser muy represiva, pero yo sé que el movimiento indígena a lo largo y ancho antes ha resistido y en esta ocasión resistirá. Es un movimiento de larga data y no se dejará imponer totalmente a la agenda. Pero entre, control de daño, señor Tuto Quiroga, mi hermano, usted no logró, María Corina, que estaba no deseando, usted no va tampoco, allá en Bolivia, usted apostó a Tuto Quiroga, todos los Álvaro Uribe Vélez y todo ese convito que es de la oligarquía, la ultraoligarquía latinoamericana, sellaron una derrota. O sea, realmente ellos apostaron a Tuto Quiroga. Es el que, ¿te acuerdas cuando se vinieron? Él era uno. Él estuvo ahí en el 2019. O sea, todo ese conservadurismo, el liberalismo, ¿qué tal? Apostaban al señor Tuto Quiroga y el pueblo de Bolivia, a pesar de que no participó la izquierda en estas elecciones, salió derrotado. ¿Quiénes? Los aliados aquí de quién? De María Corina Machado, de Guaidó, los aliados de la ultraderecha venezolana sellaron su gran derrota también en Bolivia. Y es importante, Daniel, que nosotros conversemos sobre esta relación. Vemos esa guerra comercial, ya el presidente Donald Trump incluso ayer dentro de uno de sus viajes declaraba a la prensa estadounidense, por primera vez reconoce a China como un enemigo fuerte de vencer, un enemigo que con mucha fuerza puede alcanzar, mostrar una alternativa distinta en el mundo y en esa guerra arancelaria que ponen, que se quitan, que se encuentran, que se desencuentran. Bueno, China había optado por cerrarse solo en la compra de las soyas a Brasil y Argentina y ya vemos como en los últimos tiempos, después de amenazar por lo que estaba sucediendo en Brasil, vimos como en los últimos tiempos, producto de la Asamblea General de la ONU, veíamos al presidente Donald Trump decir que le parecía simpático su relación con Lula da Silva. No es más que una muestra de cercanía para aislar a esta potencia asiática como lo es China. Y que también estaba sucediendo con Argentina, y el gesto de Donald Trump es manifestar el apoyo y convocar a la reelección, al voto popular, a nuevamente Javier Milei, y le ofrecía o le otorgó dentro de todo su paquete financiero más de 20.000 millones de dólares. Y hablo más de 20.000 porque no solo es el apoyo financiero, sino la compra también de los pesos argentinos como parte de la estabilización política y la estabilización económica. Eso que nosotros estamos viendo tiene una lectura, Daniel, porque también recientemente vimos nosotros, bueno, cómo se promovió a quien por golpe de Estado llegó, por golpe de Estado la sacaron, que es el golpe de Estado que se le dio a Dina Boluarte en Perú, que también tiene una intención geopolítica, geoestratégica, producto de la implementación de uno de los puertos más grandes de nuestra región, que era el puerto de Chancay, diseñado por el gobierno en alianza con el gobierno de Perú, el gobierno de China. Vemos cómo todo esto se está moviendo y que tiene una lectura. Hoy se disputan los dos modelos del mundo, ese imperialismo que se agarra muy fuerte de las capacidades trascendentales del capitalismo, y vemos cómo China hoy y todo el resto del mundo, hablamos del sur global, muestran una dinámica distinta. Busquemos cómo conversar de eso, porque es importante que nuestra gente lo sepa. No, yo creo que dos cosas. Uno, esa pelea de Trump con China la tiene perdida Trump, una pelea importante, pero Trump no va a lograr esa victoria. Yo creo que los Estados Unidos, China totalmente se fue de las manos. Ese crecimiento que viene manteniendo la nación china, ellos no lo van a poder evitar. Tú has estado en China, tú has visto la sociedad china. Yo tengo amigos que viajan y son personas que conocen también, que han estado y analizan la sociedad. Me dicen, no,
el futuro de China. Esos chamos eran muchos comerciantes que hacían negocios puros en Estados Unidos. Ahora les pregunto, están en China. El futuro de China. Entonces, ellos no van a poder penetrar a China. Ellos no van a... Ahí está con TikTok. ¿Qué pasó? Tuvieron que negociar. Bueno, sí, le estamos... No. Estás haciendo negociación. Tienes que pagar un dinero y dejar que TikTok, lo vas a administrar en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, está bien, administrarlo. China tiene más de 1.000 millones, nunca puede estar ni YouTube, ni nadie, ni Facebook en China. Entonces China, el TikTok va a seguir continuando en las partes del mundo. Entonces no es que, mira, entrégame TikTok porque yo soy a lo bravo, no, sellaron presa a la dueña de Hawái, tuvieron que soltarla. O sea, hay una realidad distinta. Mientras Xi Jinping es un hombre aclamado, respetado, que se estudia su pensamiento político en toda China y ahora en parte del mundo, Donald Trump es un hombre que está haciendo inteligencia artificial montado como un rey en un bombardero tirándole estiércol a millones y millones de ciudadanos. No hay comparación. Eso moralmente, tecnológicamente va en retroceso. Mientras China construye grandes ciudades para sus ciudadanos, en Estados Unidos muchas ciudades están quedando en el deterioro. Mientras en China la pobreza está bajando, en Estados Unidos la pobreza está subiendo. Mientras en China el ciudadano está construyendo, avanzando, en Estados Unidos hay millones y millones de ciudadanos en problemas de droga. Entonces ahí hay una realidad desde ese punto de vista como sociedad. Y lo otro, de las relaciones internacionales, está bien, vamos a impedir que China siga invirtiendo en Perú. ¿Y cuánto va a invertir Estados Unidos? Bueno, está bien, vamos a dejar que inviertan, pero entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Que Estados Unidos todo lo quiere al garrote. Entonces, te impongo las medidas del Fondo Monetario Internacional, y eso que nos lleva ¿con qué? A que el gobierno que te acompaña en el país cae. ¿Por qué? Por las rebeliones populares. Te impongo un gobierno como el de Uribe Vélez en Colombia y como de la política internacional de Estados Unidos es destruir a Venezuela, y ponemos un títere como Juan Guaidó y se agarran Monómero, que era una empresa venezolana que funcionaba muy bien, que garantizaba la distribución del 40% de la urea y del abono químico hacia el agro colombiano, que es un sector muy importante. Viene la guerra de Ucrania, le entregan Monómeros a Guaidó, la quiebra y se va la inflación al 100% en el agro. ¿Qué terminó con eso? Fue la bandera de Petro. Petro siempre llegaba con el 40-45% de las elecciones. Fue la bandera de Petro contra Guaidó, contra la derecha, Monómero, y eso le impulsó el 10% que le faltaba, el descontento que ellos mismos crearon, hasta un paro, y perdieron la presidencia de Colombia. Entonces hay una realidad ahí en situaciones muy difíciles. Ahora voy con necesito el soberbio. ¿Cómo estarán? El soberbio de Trump ir a abrazar a Lula. Si hace poco lo estaba amenazando por Bolsonaro y defiende a Bolsonaro, imagínate la situación. Y con Milei, yo lo que puedo pensar, Milei es un ángel caído, José Gregorio. Milei es un ángel caído, Milei no lo levantan ni con lo que puedan. ¿Por qué? Porque fue la estrategia para mantener la derecha, o que la derecha se mantiene en el poder, sacar un Milei que agarró el 30% en la primera vuelta de los votos, porque diciendo contra la casta, contra la corrupción, atacando a las élites gobernantes, diciendo eso. Y un sector popular se fue con Milei. Él llega al poder porque después la élite, o una parte de la élite representada por Macri, ese combo, le puso el 22%. O sea, ¿qué está haciendo Milei? Todo lo contrario. Entonces, Milei es un presidente, métanse en YouTube y investiguen qué está pasando en Argentina. Un presidente que no puede hacer una manifestación popular porque lo corren, José Gregorio. Lo corren. Y lo máximo que puede hacer es concentrar un grupo de gente en un auditorio, a ir a cantar rock y a cantar cosas hebreas. A un grupo ahí, un poco de gente loca. Entonces, no puede salir a la calle, y lo que le puedan los $20 mil millones de dólares, que eso va a ser su entierro, está entregando la Patagonia y lo que es la Tierra de Fuego y el sur de Argentina, Bariloche, todo eso, a los judíos. Y eso tiene una repercusión contra el pueblo de Israel. Le hizo una alegoría a Inglaterra, a Gran Bretaña, cuando el pueblo tiene un gran rechazo contra Inglaterra. Por él le entrega las Malvinas, mañana firma por completo, ya le entrega las Malvinas. Entonces, Milei están haciendo ese intento, un loco, no sabemos hasta dónde va a llegar el nivel de la locura de Milei. Vemos como a la hermana cayó descubierta, la anticorrupción, y hay un escándalo donde la hermana se estaba robando el 3% del presupuesto que iba para los niños necesitados, Entonces Milei tiene una situación muy difícil y él se va a salir peor que de la Rúa.
de Argentina, etc. Una situación fuerte. Entonces los aliados de Estados Unidos aquí, bueno, no están en las mejores circunstancias. Y en Perú vemos lo que tú dices. ¿Qué pasó en Perú? Bueno, tratan de poner un gobierno, porque eso yo me pregunto, es que yo a veces no entiendo realmente las cosas en Perú, cambian de presidente cada rato. Boluarte también evidentemente sirve a los intereses de la oligarquía. Ahora se están peleando, hay un pleito y vamos a ver a dónde va a llegar Perú y a qué va a terminar Perú, que no quieren que hagan negocios con los chinos. Entonces Perú, que a pesar de la locura política, el cambio de presidente a cada rato, mantenía estabilidad económica, ahora sí se rompe esa relación con China, que es uno de los grandes compradores de ellos, de sus grandes exportaciones del mar. En Perú, una potencia de eso. Vamos a ver si eso le va a tener beneficio económico o no. O sea, la situación no está tan fácil para el imperialismo en Latinoamérica. Mira, Daniel, yo quiero que conversemos un tema que incluso pudiésemos nosotros extenderla a otros programas de cosas que están sucediendo en el mundo. Yo quiero que conversemos algo porque incluso tiene un impacto en redes sociales. Y es un fenómeno que se está viendo en el mundo, que nació un momento en Nepal. Nosotros creímos haberlo visto todo con Guaidó. Con Nepal vimos una nueva edición que afortunadamente no se ha visto por ahora en Venezuela, pero que ya estamos prevenidos por si se quisiera asomar. Que estas convocatorias de manifestación masiva con una identidad llamada Generación Z, que no está vinculada ni siquiera a términos etarios, es simplemente el modo, método y forma de convocatoria y de difusión de la protesta, que es a través de las redes sociales. Y veíamos en Nepal, yo quisiera que esto lo conversáramos, Daniel, porque nosotros tenemos que poner en situación a todos nuestros jóvenes. Temprano yo publicaba en mis redes sociales, a través de un videojuego llamado Roblox, también están secuestrando gente en México y otras partes del mundo. Y veíamos cómo inició en Nepal, luego en Indonesia, luego en Filipinas, es decir, se viene desde el continente asiático para acá, luego lo vemos en Perú, en Ecuador, en Paraguay y en Madagascar. Y es un grupo de jóvenes que se aprovechan de las redes sociales para promover cambios de gobierno. Hay algunos que sí manifiestan intenciones de la lucha contra la corrupción. Esa condición etaria les permite ver evidenciado su futuro, si va a ser oscuro o en su efecto va a ser propositivo, y convocan a las calles. Y yo lo estaba leyendo. Nosotros cuando revisamos la intención de la generación Z, yo creo que pudiesen, si eso tiene de verdad una buena intención, quienes tenemos todavía edades para la construcción posible de nuestro propio futuro, pudiésemos hacer una lucha en el mundo. Pero hablamos de corrupción. ¿Cuáles son los hechos de corrupción que residen hoy en el mundo, en los distintos países? Hablamos hoy, o esa generación habla hoy, de la profundización de la democracia. Podemos nosotros debatir sobre la verdadera democracia en el mundo. Hablan también sobre la poca posibilidad de desarrollo que tienen en algunos países como Indonesia, como Paraguay. Ese fenómeno, Daniel, que nosotros estamos viendo a través de las distintas redes sociales, que nosotros algo vimos, que no le pusieron identidad. Ellos tienen una identidad extraña, ponen un on spray, creo que se llama, ¿no? Algo así, se llama una banderita extraña que tienen, que nosotros algo vimos el pasado año 2024, producto de las convocatorias de desestabilización para las elecciones presidenciales, cómo asediaban por redes sociales. Ese fenómeno, Daniel, ¿cómo crees que nosotros podemos abordar? No, bueno, es un fenómeno que hay que seguir revisando, ¿no? Lo que pasó en Nepal, Marruecos. Nosotros, primero, la juventud, bueno, es un caldo, la efervescencia de la juventud. Nosotros vemos a través de las redes sociales, Roblox, no solamente secuestro, hay niños que se han suicidado, hermano, ¿sí? Por reto. Hay jóvenes retos que han hecho, nos pasó en el municipio de Revenga, hechos de envenenamiento colectivo con algunas sustancias que te hacen reto, y no solamente robos, también en otro tipo de juegos, que nosotros tenemos una gran responsabilidad como partido, y creo que tenemos que avanzar un plan, José Gregorio, con la juventud, con los frentes de la juventud, con la educación, en los liceos, de ir a hablar con foros, formación, buscar las metodologías, de llegarle a nuestros jóvenes, porque tenemos las redes sociales que son muy ambiguas, son demasiado abiertas, hay muchas cosas
las redes sociales se pueden utilizar para cualquier cosa. Entonces ahí hay un movimiento que a veces uno ni entiende cómo se va llevando, y yo siempre he dicho que las redes no son ingenuas, que si hay alguien que las maneja, que hay forma de hacer las cosas, y lo veíamos como hacían toda una campaña en las elecciones del presidente Maduro. Ocurrió como jóvenes lo hacían retos de tumbar los pendones. Entonces buscan la rebeldía, buscan la opción, se muestran al poder como no importa el poder por el poder. O sea, así utilizaron el poder en Venezuela, que es lo que está pasando, se contextualizan algunas cosas en los otros países, pero aquí hay que analizar con mayor profundidad, porque son diferentes sociedades. Por ejemplo, Paraguay no tiene nada que ver con Nepal, con Madagascar. Son cosas totalmente distintas. El mismo Nepal con Madagascar no tiene nada que ver. En Madagascar era un gobierno por francés, y a veces se analiza que lo que pasa en Madagascar también es que hay una influencia de lo que ha venido pasando en el Sahel, en África, en Burkina Faso, en Níger, en varios países que se han venido dando revoluciones militares, otras por vía electoral, donde los gobiernos pro Francia, los gobiernos colonialistas de esos países han tenido que salir, los que promocionaban ahí el yihadismo y todo eso. Y en Madagascar se observa que hay también un movimiento del ejército, y donde sacaron a un representante que era un tipo entregado, que tenía doble nacionalidad con Francia, pero en Marruecos es otra cosa. En Marruecos hay una monarquía de miles de años que sobrevivió a lo que nosotros vimos como las primaveras árabes, en lo que ocurrió en esos países árabes. Y igual ahora nosotros vemos en Paraguay, lo que sí es cierto, que lo de la generación Z, ahí tiene que ver mucho la nueva comunicación, cómo se aborda a la juventud. Entonces nosotros desde aquí tenemos que ir poniéndole, fíjate, lo decía en el 2007, hubo una generación también, y se utilizaron a los jóvenes para tratar de golpear a Venezuela. ¿Qué razón había? En ese momento se decía que Venezuela era el país más feliz, donde había la economía más renaciente, donde estábamos en los mejores momentos económicos, y salió una generación que llamaron los manos blancas, y nosotros los patriotas, y ahí comunicacionalmente estaba destruida la derecha, estaba en los peores momentos, acaban de perder por paliza, casi por el 70% de los votos a favor del presidente Chávez, y ellos lograron organizar un grupo de jóvenes, y desde ahí pusieron su punto de apoyo para seguir impulsando la contrarrevolución. Entonces, esta generación Z, nosotros tenemos que profundizar en el análisis y ver qué se mueve y cómo nosotros, como rebeldes, revolucionarios, entonces decía, la corrupción, bueno, un movimiento internacional, ¿contra quién? ¿Dónde está la generación Z de Israel? Imagínate, hay un genocidio total en Gaza, como nosotros seguimos. Hubo un levantamiento de millones, hay un levantamiento de millones de hombres y mujeres en el mundo en contra del genocidio en Gaza. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos igual. Entonces es un tema muy ambiguo que hay que seguirlo analizando, pero lo que si yo analizo de allí, que siempre la juventud como fracción de la sociedad es objetivo y es proclive al cambio. Pero como nosotros impulsamos como revolucionarios, como dirección, porque no es que la juventud, llegó la generación Z Madagascar, ¿y quién es el presidente? Por lo menos en Nepal lo eligieron por redes sociales. ¿Quién lo conoce? ¿Quién es el presidente? Entonces, pero hay en Nepal, pero en Madagascar pasa otra cosa. En Madagascar el ejército tomó el poder. Ninguna elecciones por internet ni nada de eso, hermano. Allá tomó el poder el ejército, y ahí lo que tú dices, ¿cómo direccionar? Porque en Madagascar fue contra un gobierno que seguía los intereses de la Unión Europea. ¿Qué pasó en Nepal? En Marruecos? Entonces son diferentes opciones. Pero lo que nosotros sí observamos es que desde aquí nosotros, que nos toca avanzar en la construcción y la dirección de nuestra juventud. Bueno, sí, es un tema interesantísimo. Nosotros tenemos que hacer mucha fuerza para generar conciencia en nuestra juventud, y ciertamente eso que dice, incluso tuve la bandera de lucha de esa generación en Nepal, no es para nada cercana a la que se está viendo en Perú, no es para nada cercana a la que se está viendo en Madagascar, son totalmente distintas, pero bueno, ahí sí, hay quienes que se abrogan la identidad, y eso es yo lo estaba leyendo, es como una serie donde le hacen fuerza a los gobiernos del mundo para procurar un mejor futuro. Por eso sacan esa banderita de One Piece, no sé. Es como una calavera, ¿no? Sí, pero es
minimalismo de una serie japonesa, si mal no recuerdo. Pero creo que eso empezó en Indonesia, ¿no? Esa bandera, cuando ahorita las protestas. La sacaron primeramente en Indonesia. Que también, ¿sabes que eran piratas? El pirata. Pero yo lo estaba leyendo porque me llama profundamente la atención y creo que nosotros vamos a atacarlo. Y por eso yo estaba leyendo cómo sucedió en Nepal y yo, bueno, esta es una bandera de todos. De verdad, es una lucha de todos. Ellos le estaban haciendo frente a los nepokís. Tú buscas a los nepokís en Nepal y son los hijos de los ricos, que son los que están gobernando el mundo. Y yo, bueno, imagínate que eso en algún momento pudiese haber salido esa banderita en todas estas expresiones de manifestación vividas el pasado sábado en Estados Unidos. Ahí debería, más que nada, tener presencia una manifestación como esa. Pero todos estos fenómenos los vamos a seguir estudiando. En el marco de los ejercicios de independencia. Ha sido un exitazo para la defensa integral. Dice, estaremos pendientes de las instrucciones del comandante en jefe, defendiendo a la nación entera, expresó Padrino López al ofrecer balance de las tareas para la instalación de los órganos de defensa integral durante el ejercicio de independencia 200. Asimismo, también el ministro del Poder Popular por la Defensa agregó que con el cierre de ciclo hemos hecho grandes esfuerzos para continuar y alcanzar lo que es propósito de este ejército y el punto óptimo de preparación del pueblo, toda la nación, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la milicia y las instituciones en cohesión y unión. Bueno, ahí estamos observando pues el puesto de mando nacional, y veíamos este fin de semana estos ejercicios, nuestro partido abocado al cumplimiento de nuestros ejercicios junto con nuestro Poder Popular. Ahí está observando lo que hablábamos, la doctrina de defensa, la doctrina militar venezolana, que es defensiva. Nosotros somos gente de paz, estamos organizados para la paz, gente de bien, por doctrina, somos bolivarianos, históricamente liberadores, no somos invasores, nunca nuestra doctrina ha sido de ataque, estamos preparados para la paz. El presidente Maduro, a través de toda su diplomacia, sigue todos los días trabajando para mantener la paz. Pero también es la defensa. No es nuestra decisión. Nuestra decisión, ¿cuál es? Ser libres y soberanos y defendernos. Depende de los Estados Unidos, de su gobierno loco, lo que ellos quieran determinar. Quieren una intervención y evidentemente tienen 25 años interviniendo. Ahí están las pruebas, ahí vemos las declaraciones de Guaidó, 25 años interviniendo. Quieren ir a escalada, hacer una intervención directa. Bueno, es su decisión, no es nuestro deseo. Pero sí lo que tenemos que saber, que aquí hay un gobierno responsable, una doctrina, y que nos hemos venido preparando a lo largo de 25 años. Es una situación difícil, sí lo es, pero tenemos que estar preparados para eso. Y ahí vemos la doctrina nuestra, nuestro ejercicio, ahí con mucha seriedad. O nos organizábamos en el marco de la celebración de nuestros santos y veíamos al Estado dando respuesta, entregando un poco de obra a nuestro presidente, pero también, por otro lado, nuestra Fuerza Armada organizada en la defensa, y se desarrollaron en todos los municipios de Venezuela. Aquí en Aragua, más de 40.000 hombres organizados, José Gregorio, a través de la milicia, donde ya nuestro capitán ha dado la información, nuestra Fuerza Armada, donde se desconcentraron las armas de la nación, las armas de la República. ¿Para qué? Para entregarlas a nuestras organizaciones, a nuestro Poder Popular, en dado caso que se necesite utilizarla para la defensa de nuestra patria. No es un juego, y estamos aquí totalmente conteste con lo que dice nuestro general Padrino López, el presidente al mando, y somos miles, nada más en Aragua 40.000. Imagínate, somos cuántos estados, son más de 500.000, 60.000 personas ya preparadas en esta primera etapa, y continuamos. Es una etapa de preparación, de entrenamiento. Tenemos más de año y medio entrenando todos los sábados, José Gregorio, y el partido conformándose. Está la Comisión de Defensa integrada con todos los sectores de la sociedad, nuestros cuerpos combatientes, que están cada día más fortaleciéndose en nuestras instituciones, en nuestra empresa, a través de nuestros movimientos obreros, que tienen un objetivo. ¿Cuál es? Neutralizar al enemigo interno. Bueno, estamos en una empresa y ahí hay unos traidores, unos quinta columna, y la empresa está funcionando, ellos la van a detener, la van a sabotear. Nuestros cuerpos combatientes están organizados para impedir esa acción y seguir manteniendo la empresa. Entonces, mientras el país se mantiene trabajando, funcionando, ya en Navidad, nosotros nos mantenemos en esto, en la seguridad, organizando no solamente la Fuerza Armada, sino todo el Partido Socialista de Unión de Venezuela, que somos miles de hombres y mujeres
que estamos dispuestos a esto. Fueron un éxito esos ejercicios, lo observamos en todos los municipios y el llamado es a continuar en nuestra organización y en nuestra defensa del país y en este caso en Aragua. Por Aragua no pasarán, en Aragua estamos organizados, a nuestra gobernadora ahí a la cabeza, al mando con nuestra Fuerza Armada, nuestra general Balestrini, y continuaremos trabajando y el partido fortalecido. Iniciamos primero exaltando lo que significa la espiritualidad y la paz para todo el pueblo de Venezuela, exaltando los santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Elena Rendiles, y cerramos con la expresión del ministro del Poder Popular para la Defensa, donde manifiesta también la capacidad de organización, no solo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino del pueblo entero, la capacidad de alistamiento, adiestramiento, de formación y comprensión de lo que hoy estamos viviendo para asegurarnos siempre y preservar la paz. El llamado es a todas nuestras estructuras políticas, a toda nuestra militancia, a todo el pueblo de Venezuela, a todos los aragüeños y aragüeñas. Esto no es una acción de distinción política, de partidos, de credo, raza o de colores, de religiones, sino es de los venezolanos y venezolanas. En estos tiempos que hoy estamos viviendo, ya en los últimos meses de nuestro año, pues acostumbramos siempre al encuentro de familia, a la paz, y la invitación que le hacemos es siempre a tener un espacio para el encuentro, para el diálogo, para el abrazo y por supuesto a dar gestos de paz a todos los compañeros, vecinos y vecinas, familiares, entre otros.